Bendiciones para todos nuevamente. Damos gracias al Padre por permitirnos compartir su palabra, aprender de ella, poder ser instruidos en su bendita palabra, en el cual, como el apóstol Pablo dice, que todo lo que aconteció con el pueblo de Israel en el desierto, y bueno, todos los acontecimientos, son como ejemplo para nuestras vidas, para poder mirarnos como en un espejo, examinarnos, como también dice su bendita palabra, y poder hacer los cambios que el Padre nos permita hacer en cada una de estas enseñanzas, que es nuestro anhelo, nuestra oración a nuestro Padre, que todos podamos entrar al conocimiento de la verdad y esa verdad, que es la palabra de nuestro Padre, nos haga libres. En el día de hoy, llegamos a la paracha en este Shabbat, a la paracha número 41, Pinjas, que se define como boca de serpiente, y lo encontramos en el libro de Números 25:10 al 31. Venimos de la paracha anterior, la Balak, que recordamos en esta porción, ya que Balán, el supuesto profeta, no pudo maldecir a Israel y usó la estrategia de aconsejar para que el pueblo cayese en fornicación. Aquí esto nos enseña algo muy importante que, como leíamos también en la palabra, que el enemigo, el adversario, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y a nosotros nos compete porque también la palabra nos enseña que el que crea que esté firme, el que crea que esté firme, que mire que no caiga. Entonces es importante a través de cada uno de estos principios espirituales de la palabra podernos estar firmes ante cualquier acechanza del adversario, ante cualquier tentación. Y aquí vemos que pues el pueblo empezó a fornicar en Números 25:1 con las hijas de Moab, de acuerdo al consejo de Balán, y ellos acudieron, dice en el capítulo 25:3, recordando la paracha anterior, que así acudió el pueblo a Balpeor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel, cuando pues se hacen las cosas incorrectas, fuera de los límites que el Padre nos ha dado, vienen pues esas consecuencias. Aquí pues resaltando esta palabra Balpeor, que significa Baal como Señor, pero y peor como brecha, como bostezo, como adormilamiento. Entonces cuando la gente se puede doblegar a ese Baal, a esa dominio del mal, donde hace una brecha ante Dios y los hombres, el pecado hace una brecha entre Dios y los hombres, y eso trae un adormecimiento. Entonces, como también nos dice la palabra, que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Elohim, ahí lo dice en Isaías 59, y también el Padre nos invita en Efesios 5, en varios textos, que nos levantemos, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Mashiach. O sea, ya sabemos que el pecado, la paga del pecado es muerte, y es esa separación, pero el Padre a través de cada enseñanza quiere que nos despertemos y mirar lo que aconteció con el pueblo. Entonces, podemos también mirar cuáles son esos moabitas al día de hoy. Siempre que miramos las escrituras y cada enseñanza, ver cómo se refleja el día de hoy. Y al día de hoy lo estamos viendo en adulterio, que causa tanto caos en las familias, en los hijos, en la descendencia, la confianza en la riqueza, las malas influencias, prácticas paganas, etcétera, queriendo poner lo bueno como malo y lo malo como bueno, que es lo que estamos viendo al día de hoy, lo que nos habla la palabra. Entonces todo eso trajo muchas consecuencias y vino el juicio de nuestro Padre, que lo vimos en el capítulo 25, y nuevamente ahí en el versículo 6, un hijo de Israel desafió al pueblo trayendo una madianita. Y aquí pues vemos a Pinjas, que tuvo una acción de celo, dice en el versículo 8, como hijo del sacerdote realizó el juicio teniendo celo de Dios contra estas personas y cesó la ira de Adonai. Lo vemos en los capítulos 7 y 8 de este capítulo que estamos viendo. Entonces ahí ya aparece Pinjas, que representa ese celo que debe tener ese sacerdote, ese pueblo, eso siendo nosotros hijos de Elohim, tener celos por la casa de Dios, que también lo vemos también muy cuando nuestro Yeshua, nuestro Mesías, tuvo ese celo cuando habían profanado el templo, haciendo las cosas que no se estaban haciendo bien, afuera vendiendo
y haciendo todo indebido, no de acuerdo a la instrucción de nuestro Padre. Entrando en el capítulo 26, también de esta paracha, vemos que es el censo del pueblo. Y aquí vemos algo muy lindo que como el Padre en su fidelidad, en las promesas que Él tiene hacia sus hijos, hacia los que le queremos obedecer, reparte la tierra, hace esa herencia, hace ese censo. Él quiere repartir la tierra como heredad y nos da esa oportunidad a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. En Números 27, del 12 al 13, también vemos algo que pues, quiero centrarme en este tema. Dentro de tantos temas importantes que encontramos en esta paracha, dice de la siguiente manera. Yahweh dijo a Moshe, sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Entonces aquí ya viene pues la culminación de Moisés, pero también vemos esa transición, esa delegación que el Padre hace a través de Moisés y el trabajo que él hizo muy arduo, como ese pastor cuidando las ovejas, que lo vamos a centrar mucho en este tema de qué es el pastor. Aquí vemos la palabra Abarín dentro del significado hebreo nos puede traducir como transición. Entonces aquí vemos esa transición ya de Moisés a quien nuestro Padre va a elegir. En el versículo 14, pues le dice el Padre, ¿por qué fuiste rebeldes? Aquí fue cuando él, en vez de hablarle a la roca, Moisés le golpeó y vino las consecuencias por no obedecer lo que el Padre le había instruido. Nuestro Padre preparó a Moisés en el desierto, así como a nosotros nos está preparando, lo preparó para pastorear las ovejas. Y nosotros también estamos teniendo un tiempo de preparación en cada uno de los ministerios que el Padre nos da. Entonces vamos a ver algo tan hermoso como viene esta transición, viene este tiempo de preparar y de qué es lo que el Padre va a hacer de acuerdo a los cambios que también se van a presentar. En el capítulo 27 de Números, del 15 al 17, dice de la siguiente manera. Aquí vemos como ese corazón de pastor que debemos tener todos, como nuestro Padre es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Dice en el versículo 15, entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. Ese deseo de Moisés de seguir la obra que el Padre había hecho durante varios años, tantos años con él. Sigue diciendo para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Aquí viene como ese principio espiritual, esto tan hermoso de esta paracha, como Moisés le solicita al Padre que no sea, que esta congregación y lo que hoy en día que haya ese pastor, ese cuidado pastoral, ese ministerio pastoral tan importante, que ha habido mucho descuido, que lo vamos a ver en las Escrituras. Moisés pues ora al Padre y sabemos que el Padre es el quien elige estos ministerios, el que elige al pastor. Como lo vemos en la palabra, dice el Señor, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. En el versículo 8 dice, y Yahweh dijo a Moshe, toma a Josué, aquí ya viene la decisión de nuestro Padre, a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Aquí también entendamos que hay espíritu. Esto es como una transferencia que también se hace. Ese delegar que lo que vino de Moisés se está entregando a Josué. Vemos también que el nombre de Josué fue cambiado allí en el libro de Números 13 y 16. Él se llamaba Oseas, Joshea en hebreo, que significa libertador. Aquí empezamos a ver también muchas sombras proféticas con nuestro Señor Yeshua, y aquí lo vemos en Josué. Entonces él fue cambiado su nombre por Yehoshua, que significa la salvación de Yahweh o salvado de Yahweh. Entonces aquí vemos esta conexión tan hermosa de este cambio, de esta transición que está teniendo de Moisés a Josué, ya con el nombre y también mirándolo como esa sombra hacia nuestro Señor Jesús. Entonces vemos esa transición. Moisés tuvo un proceso, un trabajo que llevó al pueblo hasta cierto lugar, pero aquí viene
aparece Josué, Yehoshua, que es encargado para seguir este trabajo y llevar al pueblo a la tierra prometida. La meta que Moisés nos lleva a través de las escrituras, que a veces no lo entendíamos, pensamos que la Torá estaba abolida, que no tenía ninguna relación con nosotros, pero saber que nosotros pertenecemos al pueblo y que la Torá es vigente y que pues Moisés nos lleva a través de todos estos acontecimientos, estas sombras proféticas, para llevarnos a Yeshua. Y lo confirmamos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, como lo conocimos, dice en Juan 5, 46, 47. Porque si creyeses a Moisés, me creeréis a mí. Esto lo dijo nuestro Adón Yeshua. Porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí es muy interesante ver cómo nuestro mismo Señor, nuestro mismo Adón, habla de que si creemos a Moisés, le creeríamos a él. Es una conexión perfecta, es una conexión profética y que pues vamos viéndolo como el trabajo que ha hecho el Padre y entender todo lo que como el Padre lo ha planeado. También vemos en Gálatas 3:24 cuando vemos que la Torah es el ayo, o sea, recordemos que la palabra Torah es instrucción, es la instrucción del Padre, es esa enseñanza que Él quiere traer a sus hijos. Y veamos cómo Gálatas 3:24 no lo explica. De manera que la ley, o sea, la Torah, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Somos justificados no por obras, sino por la fe. ¿Qué nos dice en el griego, en el original, la palabra ayo, que sale de la palabra, se nombra pedagogos, como pedagogía, podríamos mirarlo, pedagogo, pero resumiendo nos indica esta palabra ayo, que es una persona que custodia a los niños, que es como educar. Y Moisés, ya viendo esta definición, fue ese ayo que nos dio esa identidad. Miren tan hermoso que vemos aquí que Moisés de la tierra de la tribu de Leví está trayendo esa identidad, está trayendo la Torah, que representa también la Torah, la instrucción. Nos está preparando un camino para llevarnos al propósito, y el propósito es Mashiach. Porque igualmente lo dice el libro de Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, el fin de la Torah es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Ya hemos entendido que no es el fin, no es la culminación, sino es el propósito. Aquí podemos cambiar esta palabra fin, porque el propósito de la Torah es Cristo. Continuando, también obviamente ya cuando encontramos a Moisés, que nos trae nos viene formando a través de la Torah, nos va educando a través de la Torah, pero también el libro de Apocalipsis 14:12 lo encierra todo, que lo hemos estudiado, que es la paciencia o la perseverancia de los santos. Santos somos ese pueblo apartado para nuestro Padre, para honrarlo y para glorificar su nombre. Y dice, los que guardan los mandamientos, o sea, la Torah de Dios y la fe de Yeshua. Aquí vemos la conexión perfecta. Entonces, por medio de Yeshua es que podemos entrar a la tierra prometida. Mire este cambio que el Padre hace, esta representación de Josué, Yehoshua, Dios quien salva. Él mismo vino a salvarnos. Él se hizo carne a través de su palabra, se hizo carne, como habla en el libro de Juan. Entonces, por medio de Yeshua es que podemos entrar a la tierra prometida. No hay otro mediador. El mundo busca, o los sistemas religiosos buscan muchos medios para acercarse a nuestro Padre, pero sabemos que el único mediador es Yeshua, es la sombra profética en el cual viene a cumplirlo todo, porque tenemos, como dice el libro de Pedro, o Hechos, tenemos la sombra profética, tenemos el cumplimiento profético más perfecto, lo parafraseo, que habla en el Brit Hadashah, del cumplimiento de nuestro Mesías Yeshua. Entonces el pueblo tuvo una transición, un cambio. Ya no iban a estar cerca del tabernáculo. Ellos, cada uno, hubo un cambio muy, muy fuerte. Iban a ser ubicados en sus propiedades por lo que el Padre estaba repartiendo, estaba dando la heredad. El maná iba a cesar. Y sabemos, amados, que los cambios pueden producir malestar o temor cuando enfrentamos algún cambio. Pero los cambios a los que el Padre nos lleva es para bendición. Sabemos que todo lo que el Padre hace y el plan del Padre es para bendecirnos. Su palabra también nos dice que los pensamientos, los planes que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza.
Entonces, en esos cambios que estamos teniendo, que el Padre nos está teniendo, recibiendo la palabra y teniendo la fe de Yeshua, estamos siendo restaurados, estamos teniendo un proceso de restauración. Deuteronomio 32:47 dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida. No es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley, de esta Torah, haréis prolongar vuestros días. Mire, la instrucción nos da vida. Haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais. Estamos en un proceso. Nuestro objetivo, amados, es la tierra prometida. Es el reino milenial, es el reino mesiánico, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Cuando pasamos ese Jordán, hay una transición, hay un proceso y hay unos cambios, pero es la vida que el Padre nos da a través de su palabra y a través de Yeshua. También en el versículo 48 y 49 de Deuteronomio 32 dice, y habló Yahweh a Moshe aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Aquí viene la promesa del Padre, la fidelidad de nuestro Padre. Yahweh le muestra a Moisés lo que va a pasar. Tuvo una última conversación con él. Leví le está pasando a Efraín una gran responsabilidad. Vemos aquí algo tan perfecto. Llevar al pueblo a la tierra prometida, llevarlos a la Torá. Mire, tan hermoso, ya sabemos que la palabra lo dice, que la salvación viene de los judíos, o sea, del león de la casa de Judá, que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach, pero aquí Efraín tiene una intervención muy importante porque nos estamos recuperando a través de Josué, nos va a entrar a esa identidad, restaurar nuestra identidad que habíamos perdido como casa de Israel. Josué no iba a reemplazar a Moisés, iba a continuar con el legado. Yahweh, ya sabemos que allí en Números 27 y 18 es el que elige al pastor. Mateo 9:36 dice, ya viéndolo en el Nuevo Testamento, en el pacto renovado, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren lo que la petición de Josué, como ese pastor que cuidó y fue preparado. Aquí el Padre habla y Yeshua habla en Mateo, porque estaban dispersas. Nosotros venimos de la dispersión, amados. Estábamos sin pastor, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero aquí el ministerio pastoral que el Padre está trayendo es para proteger, para guiar, para dirigir, para restaurar, para encaminar y sanar y proteger. Entonces hay muchas ovejas heridas que estamos viendo también en lo que ha pasado en este movimiento de sistemas religiosos. ¿Y qué nos dice Ezequiel 34:15-16? Yo apacentaré mis ovejas, dice el Señor, y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. El Padre es el que hace toda la obra, amados. Él es el que trae esa restauración, el que trae al redil la descarriada, el que venda esas heridas en las cuales ha habido muchas heridas por el mal manejo. ¿Qué nos dice Ezequiel 34:4-5? No fortalecisteis las débiles, aquí le está hablando a los pastores, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Que vemos agendas propias de hombres, de dominaciones, de doctrinas como veíamos de Baal, y descuidaron ese redil, descuidaron ese llamado, esa responsabilidad de cuidar a las ovejas. Y dice el 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Cuáles son esas fieras del campo? Los que vienen con doctrinas de hombres, con mandamientos de hombres, con cosas que no vienen de la palabra, sino atrayéndolos por filosofías huecas, queriéndolos atraer por medio de supuestos milagros o adivinándoles el futuro. Nada de eso tiene que ver en lo que el Padre nos está enseñando y cómo cuidar a las ovejas para que ellas puedan regresar.
Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Oirán mi voz. Es el tiempo donde el Padre está llamando con un silbo apacible, trayendo las ovejas perdidas. Ya lo habíamos visto, Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí el Padre viene a traer un juicio también por el trabajo que no se hace bien en la obra del pastoreo. Ezequiel 34:8, vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, buscando sus propios deseos, sus propias agendas, sus propios deleites, y se abandonaron las ovejas, y hoy en día andan confundidas, con compromisos con hombre, que hoy sea un compromiso, un despertar del compromiso con la palabra, con la obediencia a la palabra y con la fe de Yeshua nuestro Mesías. Ya culminando, amados, en Números 27:18 dice, y Yahweh dijo a Moshe, toma a Josué hijo de Nun, varón en la cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Es eso que el Padre da de su espíritu. Por eso todo lo que hacemos es a través del Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad, donde se transmite ese mensaje, donde podemos transmitir la palabra, que se haga siempre en el espíritu para que podamos edificar el pueblo de Dios. Yahweh busca que se tenga ese espíritu de pastor, ese espíritu de amor que viene de parte de él. Hemos visto que cuando él daba una función a cada uno de los hermanos, cuando se estaba construyendo el Mizcán, decía ahí en Éxodo 31:2-3, lo he llenado del espíritu de Elohim. El Padre ve los corazones y llena y trae esa transferencia en sabiduría. Y no es que él ponga a otros más que otros, sino que cada uno tenemos una función para servir a nuestro Padre. El ministerio, amados, no llega por alguna posición o por título, sino de hacer las cosas rectas con todo nuestro corazón para nuestro Padre. Lo que Moisés tenía, se lo dio todo, pero él no quedó solo. Somos todos en Mashiach, somos uno en Mashiach, amados. Terminando en Isaías 63:11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ahí es donde el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el que nos guía a toda verdad, el que nos instruye, el que nos acompaña, el que nos sana, el que nos protege. Recordemos que Pinjas, como se llama esta parashá, era el guardián del tabernáculo. En él estaba ese celo por la casa de nuestro Adonai, de nuestro Señor, y es el celo que nosotros debemos tener. Él no tenía miedo. Y podíamos pensar que el pueblo lo hubieran podido escoger a él, pero Yahweh escogió, le plació escoger a Josué, a Yehoshua, que era un guerrero, un adorador, que siempre estaba al lado de Moisés, que no tenía miedo, que estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas para llevarlos a ese propósito de nuestro Padre. Él venía de la casa de Efraín, Josué, que nos representa a nosotros, nos representa esa identidad para entrar a la tierra prometida. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Ayúdanos a tener ese celo tuyo, Padre, por tu casa, por hacer las cosas rectas, Señor, por ser esos pastores que necesitamos cada uno en ese ministerio, como tú nos indicas y nos llamas y nos eliges para hacer las cosas con amor, con dedicación, con amabilidad, trayendo esa sanidad y esa restauración a las ovejas que fueron heridas. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Shabbat Shalom a todos y una bendición muy grande desde aquí. Y si este mensaje ha sido de bendición, por favor, si pueden compartirlo para que lleguen a muchas personas y puedan ser edificadas y bendecidas también. Bendiciones para todos.